Bien, buenas tardes chicos, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a continuar con los jesuitas. Como bien les había comentado al inicio, pues esta orden religiosa llega aquí a la Nueva España en 1572 y pues vamos a ver que después van a ser expulsados en el año 1767. Es decir, van a estar aquí presentes casi 2 siglos. Su auge va a ser en el siglo XVII, porque ellos recuerden que van a llegar a finales del siglo XVI. En el siglo XVII pues van a tener un gran auge, van a tener ya muchos más colegios, van a tener mayor acercamiento. Van a ser también encargados, chicos, de la educación, no únicamente de la evangelización. La evangelización venía con lo que sería tierra adentro, con esos grupos a los que no habían podido llegar las otras órdenes religiosas, no habían podido llegar tan al norte como a las Californias, a la Baja California Norte, a la Baja California Sur, a todos esos territorios que todavía no estaban evangelizados. Bueno, esa es una de las tareas que van a hacer las misiones que ellos van a ir formando. Y la otra misión que siempre tenían los jesuitas era la de educar. Como les comenté, ellos, grandes intelectuales que pasaban gran parte de su vida en los estudios. Para llegar a ser jesuita, pues se necesitaban más de 12 años, creo que son 14 años para alcanzar el nivel que ellos tenían. Pasan 2 años de noviciado, 3 años estudiando humanidades, 2 años maestría y 5 años, tengo entendido, 5 o 6 teología. Entonces es una gran parte de la vida estudiando y haciendo otros intelectuales y formando, ¿no? Entonces una de las tareas es la formación de estas misiones, las que se van a evangelizar, y la otra sería educar. Entonces, cuando hablamos de educación, muchachos, y que vemos este gran intelecto y este gran avance que ellos tenían, pues lógicamente muchos de los grupos o de las élites van a querer que sus hijos también estudien con esos jesuitas. Cabe mencionar que los colegios jesuitas no hacían diferencia al ingreso de sus alumnos. Podían estudiar afroamericanos, de ascendencia afro, bueno, sí, afroamericanos, pero estaban aquí. Podían estudiar españoles, podían estudiar indígenas. Es decir, aquel que quisiera entrar al colegio podía entrar al colegio. ¿Qué se le pedía en el colegio? Obediencia. No les importaba mucho, perdón, sus recursos económicos, porque no tenía un costo la educación. La educación en este caso era gratuita. ¿Qué hacían ellos para sostener la educación al inicio cuando iban a formar un colegio? Pedían ayuda a las clases más pudientes, es decir, a los ricos. Y como yo les comenté en el video anterior, estos jesuitas son muy queridos y muy respetados por todos. Entonces no había una petición que se les negara, chicos. Las clases altas estaban contentas con ellos, entonces también tenían disposición de donar terrenos, de donarles tierras, de donarles dinero, y pues esto ayudaba a que ellos pudieran echar a andar sus misiones cuando estaban comenzando, ¿no? Van, viajan y consiguen. Hay 3 centros de gran importancia en relación a los centros educativos para los jesuitas. El primero pues lo van a hacer, como bien les comenté en el video anterior, en la Ciudad de México. El segundo es en Puebla, que también es muy muy importante. Ahí tienen 5 colegios, nada más en la ciudad de Puebla tienen 5 colegios. Y después van a tener el seminario que ellos van a hacer, que está al principio pues alejado de todo, consideran que es un terreno propio, que es en Tepozotlán. Ese Tepozotlán, muchachos, ahorita es el Museo Nacional del Virreinato. Imagínense ustedes qué importante. A Tepozotlán van a llegar al inicio únicamente 6 jesuitas. Y después aquello se va a volver, primero empiezan pues muy modestamente y poco a poco se va a volver en lo que es hoy en día, que pues lo pueden visitar, es como les dije, el Museo Nacional del Virreinato, en toda una institución donde van a formar ellos a sus novicios, o sea, a sus futuros jesuitas.
y como les dije, casi durante 200 años, pues lógicamente que llega a haber un gran número. Miren muchachos, para el tiempo de la expulsión de aquí de mexicanos ya jesuitas, habían sido 464. Eh, 153 eran españoles y 61 de otras nacionalidades. Como no hacían distinción entre sus estudiantes, tampoco tenían una situación de exclusión para jesuitas que hablaran otro idioma. Como ellos hablaban pues varios idiomas, eran personas preparadas, pues podían entenderse con jesuitas de otros países. No le hace que no hablaran castellano. Y se convirtió este colegio de Tepozotlán en como en su centro cultural, como en la parte más fuerte de este grupo de jesuitas. Y va a ser también importante, muchachos, porque para los grupos que estaban de misioneros, por ejemplo en el norte, cuando ya estaban viejitos, cuando ya no podían estar trabajando en las misiones, los mandaban a Tepozotlán a que ya pasaran sus últimos días o descansaran y pasaran el encargo o la estafeta, vamos, al siguiente jesuita que iba a continuar las misiones en el norte, que iba a continuar trabajando. Ellos estaban muy bien organizados en relación a toda la estructura. Tenían grupos, por decirlo así, especialistas para cada cosa. Tenían el que era especialista en plantas, el que era el especialista en ganado, el que era el especialista en construcción. No un solo grupo. Un jesuita estudiaba todo, muchachos. Todavía hasta la fecha son personas muy, muy cultas y también tardan mucho en concluir sus estudios religiosos. Un jesuita, por ejemplo, tenía el conocimiento de que un cometa no pasaba porque Dios así lo quiso y no, una estrella fugaz, no. Sabían de astronomía, sabían que era un fenómeno físico, tenían entendimiento de muchas cosas. Entonces, como les dije yo, trabajadores, intelectuales, no hacían diferencias, no había abuso, pues era un grupo muy querido. En este siglo XVII se está conformando ya los hijos de los que ya habían venido, de los españoles que ya habían venido, nacidos ya aquí, los llamados criollos, muchos de ellos educados por jesuitas, y va a haber un cambio de mentalidades. Como les dije, el jesuita siembra en estas mentes tanto los que habían sido hijos de indígenas, que ya eran parte de esta sociedad, que ya no seguían teniendo sus costumbres, usos y costumbres, y que se estaban adaptando a esta nueva sociedad. Y los criollos pues van a formar, y los negros también van a formar un nuevo tipo de sociedad. Y lo que va a ser aquí muy importante en relación a los jesuitas es que no hace este tipo de distinciones. Como tiene también estructuradas, por ejemplo, las misiones o las haciendas, en relación al trabajo, que hay trabajo para todos, que hay estudio para todos, y que todos se pueden ayudar y que todos inclusive con lo que producen pueden vender y vivir y que son autosustentables y bien, o sea, ganan bien, les va bien, no tienen las mismas condiciones que los de fuera. Y por ejemplo, un hacendado particular, dueño de una hacienda, podía llegar a hacer negocio con los jesuitas, intercambiar productos, exportar, mandar a otros países. Entonces, la presencia de ellos va a ser muy importante. Cambio de mentalidad en el sentido de no eres español, eres nacido aquí, aquí es tu tierra, aquí trabájala, aquí tienes derechos, aquí tienes obligaciones, aquí está tu compromiso, ayuda a tu gente. Entonces hacen ese sentido de pertenencia que les digo que hace esa situación de ya no sentirse españoles, de sentirse con una identidad. Todavía no se formaba la nación mexicana, éramos el virreinato, pues que hay 4 virreinatos en América, y pues uno de los más importantes, si no el más importante, sería este que es de la Nueva España. Entonces los jesuitas van a estar por toda América y van a hacer lo mismo aquí que lo que harán
en Argentina o en Perú, o sea, hacen exactamente lo mismo. Educar, sus misiones, enseñar a trabajar. Con la salida de los jesuitas sí hay un retroceso en cuanto a educación. Este grupo formaba grandes misiones y atendía a gran número de personas. Los que iban a su escuela no todos tenían las mismas capacidades y bueno, al que tenía más capacidades se le brindaba la oportunidad de continuar estudiando. Las escuelas, como ya les dije, eran gratuitas. Los ricos ayudaban mucho a las poblaciones menos favorecidas. Por ejemplo, a un rico le decían, no, no te vamos a cobrar nada por la educación de tu hijo, pero pues ¿qué te parece si tú pagas 4 colegiaturas o lo que vendría siendo 4 estancias de 4 pobres que no pueden pagar su educación? Entonces, esto va siendo así, muchachos, va siendo un grupo que colabora, un grupo que ve por el bien común, un grupo que trae no solamente la fe, sino la ciencia y el arte. El arte también va a ser muy importante para estos jesuitas, les gusta lo bonito y no es precisamente para ellos, ellos adornan de una manera muy bonita y son los precursores. Cuando veamos la parte del arte, que lo vamos a ver enseguida en otra clase, van a ver que son precursores del barroco a nivel mundial. Entonces, es un grupo muy interesante. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que estaba, pues, ya saben ustedes, en islotes que se construían, como les comenté yo en segundo, y que se amarraban, se ponían estos pilotes de madera y se amarraban. Estos jesuitas pues tienen también de ingeniería, hacen edificios que son edificios flotantes, que hasta la fecha, el día de hoy, con temblores, pues se mueve todo el edificio, pero no se cae. Entonces, hay edificaciones construidas por los jesuitas que se mantienen intactas sin problema ante un temblor, porque se mueve todo el edificio, como si tuviera algo hidráulico, pero son ideas de jesuitas. El arte también, la medicina, los animales, o sea, en todos los sentidos en los que ellos entraban, como eran personas muy estudiosas y muy observadoras, pues implementaron varias situaciones que fueron muy benéficas para esta comunidad. Otra cosa que les decía, pues había presencia de varios jesuitas extranjeros, alemanes, italianos, eh, pues ahí españoles, o sea, era multicultural. Y estos jesuitas que llegaban, pues venían de Europa, venían del Oriente, venían de la India, traían sus libros con ellos y traían, así como eran los de aquí, los de la Nueva España, pues eran los jesuitas de otros lados. Y se venían con sus libros y todo. Y aquí era un gran intercambio de literatura, un gran intercambio de conocimientos. Cosas muy importantes se descubrieron. Cuando decimos que no había un sistema educativo, que vamos a hablar de la educación en la época colonial, vamos a hablar de la educación de la época colonial, que era pues escasa, poco organizada, en la que, por ejemplo, en las ciudades, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guanajuato, si no tenía una intervención, un grupo jesuita, pues las personas recibían, por ejemplo, lo que le llamaban las primeras letras. Y alguno que otro firmaba y alguno que otro sabía leer y alguno que otro leer y escribir. Entonces, porque algunos, por ejemplo, leían, pero no escribían. Algunos nada más escribían, su firma medio la escribían, porque no sentían necesidad. No, los jesuitas es educar, educar, educar. Y como les digo, a los alumnos que veían más destacados, más con más posibilidades, por ejemplo, si veían a alguien que era bueno para el arte, pues lo iban a enfocar, pero a que estudiara, a que supiera texturas, a que supiera tintas, a que supiera, pero no nomás como un oficio, sino como un arte en sí, para que se dedicara a eso, ¿no? Y para que supiera. Y lo iban a enseñar también las otras cosas. Pero claro que había alumnos más destacados que iban a ir a la educación superior. Y por ejemplo, muchachos, si un indígena o alguien de origen indígena era muy capaz, aunque no tuviera dinero, era recibido como
interno, quiere decir que ahí comía, desayunaba y cenaba, y se le pagaban sus estudios. Y por ejemplo, un hijo de un español, un hijo de un hacendado, que por ahí se le fueran las cabras y que no fuera tan buen estudiante. Bueno, pues a ese pues lo tenían ahí estudiando, pero no le iban a invertir la misma